Atención, el bolívar se ha devaluado un 67% en lo que va de año, en lo que va de 2016. En Venezuela, el economista Asdrúbal Oliveros descarta que el dólar paralelo esté estable por la variación del CIMADI. Dijo que no ha subido por la restricción de la liquidez. Lo informa el diario El Nacional, ya que hace 2 días la tasa de cambio del sistema marginal de divisas, CIMADI, rompió la barrera de los 600 bolívares por dólar. Anteriormente, CIMADI tiene los mismos principios de fluctuación en cuanto a oferta y demanda, pero actualmente se conoce como DICOM. Rompió la barrera de los 600 bolívares cuando se ubicó hasta hace aproximadamente 2 semanas atrás en 500 bolívares, hasta ubicarse de hecho en 603,22 bolívares por dólar el 17 de junio, lo que implica una devaluación de la moneda del 67% del bolívar en lo que va de año, según la data publicada por el Banco Central de Venezuela. De acuerdo con la publicación diaria del ente emisor, la tasa de cambio del CIMADI, actualmente DICOM, cerró el 4 de enero en 198,82 bolívares por dólar y subió el día 17 de junio a 603,22 bolívares por dólar. Es decir, que la variación en el tipo de cambio de este mecanismo ha sido de 203,4%. ¿Por qué se da esto inicialmente? Hay una devaluación. Pero ¿por qué hay una devaluación si se está relacionando con respecto al bolívar? En una economía como la venezolana, se habla y se manejan mucho los dólares porque todo lo que se importa, que es un 96%, se hace con dólares. Es una economía dolarizada porque depende de un modelo rentista cuya fuente de financiamiento, cuya fuente de ingreso y cuya fuente de rentabilidad es el dólar, ya que su producto es cotizado en dólares, en esta divisa universal. El producto, la economía realista y un producto venezolano, como lo es el petróleo, es cotizado universalmente en dólares. Por ello, todo lo que se venda en petróleo será devuelto y representado en ganancias en dólares. Esto habla de que en una economía rentista que exporta mucho, pero que solamente produce petróleo y no produce nada más, tiene que importar el resto de lo que consume y el resto de los insumos para producir aquí lo que no puede producir con insumos propios porque no hay una diversificación económica, y todo eso se hace con dólares. Pero al haber una caída abrupta en los precios del petróleo, cae el ingreso en dólares, aumenta el déficit fiscal por los pagos en deuda, bajos ingresos en dólares, la brecha se acrecienta, y esto habla de que ese déficit tiende a ser financiado por el Banco Central de Venezuela con dinero inorgánico que no tiene respaldo en reservas internacionales mermadas en 12.000 millones de dólares. Aumenta la inflación, y si aumenta la inflación cae el poder adquisitivo debido a que hay mucha demanda para una poca oferta con una masa monetaria inorgánica que no tiene poder de compra, que es el bolívar, y se devalúa porque si aumenta la inflación y cae su poder adquisitivo para el consumo interno, en cuanto a su comparación y competencia con respecto al dólar, que tiende a aumentar, ya que al no tener respaldo y no tener fuerza ni poder de compra del bolívar, los venezolanos adquieren dólares para proteger sus activos, y mientras más utilicen y coticen dólares, más se desprecia la moneda venezolana. Esto habla de que mientras más dólares existan en la economía venezolana, para poder cambiarlos, por pocos bolívares, o mientras más bolívares existan para poder cambiarlos por un único dólar, hablando de que ya se necesitan 600 bolívares, más de 600 bolívares para, a través de este mercado oficial, adquirir un solo dólar. En el mercado paralelo ya la brecha tiende a ser menor. Es decir, si en el mercado paralelo o en el mercado negro, que no es oficial por supuesto, la tasa de cotización es de 1.000 bolívares por dólar, hablando de que se necesitan 1.000 bolívares para comprar un solo dólar, en la tasa oficial ya es de más de 600 bolívares para comprar un solo dólar. La diferencia es de 400 bolívares. Esto habla de que la devaluación genera un acercamiento entre una tasa oficial y una tasa paralela, y si se acercan las dos, tiende la economía a liberarse. Tiende el sistema cambiario a liberarse y no podría distinguir diferencias entre lo oficial y lo paralelo, lo clandestino, porque solamente debido a la devaluación y la alta demanda de dólares habría una tasa única no estipulada por el gobierno,
sino una tasa única que sería la de el dólar oficial del DICOM de más de 600 bolívares por dólar y el dólar negro que es de 1000 bolívares por dólar. Y si sigue aumentando el DICOM a más de 600, 700, 800, 900 y llega a equipararse con los 1000 bolívares de la tasa cambiaria del dólar paralelo o tiende a ser menor la brecha, esto crea una devaluación que podría incrementarse del 67% más allá, incluso en lo que va de año, porque se necesitan o ya ha aumentado en un 67% y eso significa ha aumentado en un 67% la cantidad de dólares de bolívares que se necesita para comprar un solo dólar. Por ello hay devaluación, porque mientras más bolívares, más moneda interna se necesite para comprar una divisa o moneda externa, tiende a perder valor la interna porque se dilapida mucho gasto en moneda interna para adquirir una moneda externa, por lo cual la otra adquiere mayor valor, más cotización, mientras que esta pierde valor porque se compara y compite y se devalúa con respecto a la tasa o la moneda extranjera. Por ello, se ha devaluado el bolívar no solamente este año, sino desde que existe el control cambiario en Venezuela. El CIMADI empezó a fluctuar más desde que el 9 de marzo el vicepresidente de Economía Productiva Miguel Pérez Abad anunció que el sistema cambiario del país quedaría integrado por una tasa protegida o DIPRO fijada en 10 bolívares por dólar y no genera rentabilidad para los importadores, es prácticamente inutilizada, y una complementaria o DICOM que sustituiría el CIMADI, de la que vengo hablando, arrancó en 200 bolívares por dólar, aumentó ya a más de 600, se sigue devaluando con respecto al dólar paralelo, y esto habla también que desde que comenzó a operar el 12 de febrero de 2015 hasta el 9 de marzo de 2016 el precio solo había subido 21%, pues arrancó en 160 o 170 bolívares por dólar. Según el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, recordó que el incremento de la divisa en el CIMADI tiene un impacto en la estructura de costos de las compañías, así como en las expectativas del sector. Es un tipo de cambio que ha triplicado este año y eso tiene una incidencia importante en la inflación. ¿Por qué? Porque si este tipo de cambio es utilizado para las importaciones, al aumentar su valor, entonces aumenta la estructura de costos, porque tienden a aumentar los precios de lo que importan con esa tasa los productores, y si aumenta la estructura de costos deben aumentar los precios, si se aumentan los precios aumenta la inflación, por ello aumenta la inflación y aumentan los precios, aumenta el dólar en una economía tan dolarizada tácitamente como lo es la economía venezolana. Dijo que el aumento del tipo de cambio en adelante va a depender de la intención que tenga el gobierno, pues afirmó que hasta ahora la devaluación la ha decidido el BCB. En este mecanismo no opera el mercado, no hay oferta y demanda, se colocan unos dólares y el BCB en función de lo que tienen va fijando el precio. ¿Por qué? Porque coloca en el mercado esa masa monetaria, la coloca. No es que haya oferta y demanda, sino que se guían por la oferta y demanda del mercado paralelo para suponer que hay una oferta y demanda en ese mercado oficial cuando en realidad no la hay, y simplemente en función del precio paralelo van fijando el precio de esta tasa oficial, aduciendo a que supuestamente hay una oferta y una demanda, pero no la hay porque toda la oferta y toda la demanda está concentrada en el mercado paralelo y no en el mercado oficial, porque no genera tanta rentabilidad como si lo genera cambiar u obtener 1000 bolívares por un solo dólar. Es allí la rentabilidad que genera el mercado paralelo, que es clandestino, que distorsiona la economía también, pero que al fin y al cabo genera rentabilidad, y eso es lo que le interesa a una población venezolana que busca proteger sus activos en una moneda sólida como lo es el dólar. Ahora, varios miembros del gabinete económico han asegurado que gracias a la variación del tipo de cambio en el CIMADI, el dólar en el mercado negro ha dejado de subir. Sí, hasta actualmente está en 999,53 bolívares por dólar, para ser exacto. Sin embargo, Oliveros descarta que el aumento de la tasa oficial haya tenido efectos sobre la extraoficial. A su juicio, el dólar paralelo está estable porque este año ha habido una fuerte restricción de la liquidez y del gasto público. Pero ¿esto qué tiene que ver? Si hay poca liquidez en el banco, debido a que las reservas han caído, y el gasto público también por el déficit fiscal tan elevado, entonces no hay suficiente cantidad de dólares que el Banco Central de Venezuela venda, y esto no tiene aumento en el dólar paralelo, por ello se ha mantenido. Pero hay que tener en cuenta que la cifra aquí interesante es que en un 87,5% cayó la asignación de divisas a través del CIMADI entre enero y abril de este año. Es decir, casi 90% ha caído la cantidad de divisas
que el gobierno le asigna a los productores para importar a través del CIMADI. Esto habla de que la caída en los precios del petróleo generó una merma en los ingresos en divisas y un déficit fiscal tan alto, cuya brecha es tan amplia y abierta por la deuda externa, el poco ingreso por la contracción petrolera, que no hay dólares en la economía para asignar a los productores, y si no tienen dólares para importar los insumos que necesitan para producir, se contrae la economía, se contrae el Producto Interno Bruto, aumenta la escasez, se incrementa la inflación y sin duda alguna se va colapsando el sistema económico más de lo que lamentablemente ya está. Agregó que el dólar negro tampoco ha subido más por la recesión de la economía. Las empresas venden mucho menos porque la capacidad de compra de las familias está golpeada. Al caer las ventas, la demanda de divisas para la reposición de inventarios es menor, y es una situación lógica porque si no hay ventas, entonces no hay rentabilidad, y si no hay rentabilidad, no hay capital con el cual reponer inventarios, y si no se reponen inventarios, la demanda es menor porque no hay con qué reponerlos. Y si la demanda es menor, entonces se mantiene el dólar, pero de alguna manera esto siempre va a afectar a la economía, y más aún a la muy dependiente del dólar economía de Venezuela, cuya moneda, el bolívar, se ha devaluado en un 67% en lo que va del 2016, y según ciertas cifras, un 5.000 o 3.000% desde que existe el control de cambio en Venezuela.